Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Guzmán Tobar. Soy alumno del Centro Administrativo de Ciencias Económico y Administrativas y hoy les voy a hablar del tema preferencias y utilidad del libro de Walter Nicholson. Vamos a empezar con qué es utilidad y para qué nos sirve. La utilidad nos demuestra cómo la gente es capaz de ordenar sus preferencias por orden de satisfacción de la menos a la más deseable. Compara dos o más situaciones posibles para saber cuál causa mayor felicidad al individuo. Y depende de bienes materiales, actitudes psicológicas, presiones del grupo social, experiencias y entorno. La utilidad no tiene forma de medición como tal, se le asigna según cada persona y no importa las cantidades en unidad que le demos a la utilidad. Lo que interesa es saber diferenciar cuál es más y cuál es menos útil para cada individuo. Según el supuesto de Ceteris Paribus, la utilidad es igual a, a cada unidad multiplicada por el número de bienes los cuales se están queriendo comprar. Las curvas de indiferencia y tasa marginal de sustitución. Las curvas de indiferencia muestran un conjunto de paquetes de consumo que no hacen diferencia para el individuo, o sea que no le importan, no le interesa saber nada de ellos. Sirve para explicar los intercambios voluntarios de dos o más bienes en cuestión de la utilidad. Esto se refiere a las parejas de combinaciones, perdón, al tipo de combinaciones que se pueden hacer con uno o más bienes. En el caso de esta imagen tenemos comparado las hamburguesas y el refresco y vemos cómo le es más útil dos hamburguesas y un refresco y una hamburguesa y dos refrescos. Están en la misma curva en diferentes puntos, pero lo cual nos demuestra que al individuo no le interesaría pues tener dos refrescos sin ninguna hamburguesa o dos hamburguesas sin ningún refresco. Para él es indiferente eso. Y la tasa marginal de sustitución es una pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado. Se denomina tasa marginal de sustitución o sus siglas son TMS y se denominan en punto indicado. Es la tasa a la que una persona renunciaría a un bien Y para obtener más de un bien X y al mismo tiempo permanecer indiferente sobre la misma curva de indiferencia. La pendiente y la TMS nos indican sobre los intercambios que el individuo está dispuesto a hacer de forma voluntaria, ya sea en el ejemplo que vemos aquí de las dos hamburguesas y un refresco, está dispuesto él a cambiar una hamburguesa por un refresco y obtener así dos refrescos y una hamburguesa, pero el cual estaría todavía en la misma línea, en la misma curva de indiferencia. Y podemos decir que la tasa marginal de sustitución está dada o es igual a la diferencia del bien Y sobre la diferencia del bien X respecto a la utilidad de la pendiente constante o el número de bienes que están dispuestos a comprar. A continuación veremos los mapas de curvas de indiferencia. En un mapa puede haber infinidad de curvas de indiferencia. Cada una muestra combinaciones de X y de Y, o sea, de nuestros dos bienes diferentes, y que proporcionan al individuo cierta satisfacción dependiendo la cantidad consumida de cada bien. Como podemos observar en la imagen de refrescos por mes y películas por mes, tenemos tres diferentes curvas de indiferencia. En esta curva, el consumidor prefiere cualquier punto de la curva de indiferencia de la curva L2 por sobre cualquiera de la curva L1 y prefiere cualquier punto de la curva L1 que cualquiera de la curva L0. En este caso L2 es la curva de indiferencia más alta. Entre más alejado esté nuestra curva del 0, podemos decir que el individuo o la persona preferiría esos puntos de esa curva. Y aquí tenemos una teoría de la preferencia de los consumidores. ¿Qué pasa cuando se cortan dos curvas de la curva de indiferencia?
Si se cruzan es porque uno de los supuestos de la teoría del consumidor no se cumple, que es la transitividad. Y según este gráfico, el consumidor debería ser indiferente entre las cestas A, B y D por el supuesto de transitividad. Sin embargo, B debería ser preferido a D porque B contiene más de ambos bienes. En otras palabras, el mapa del gráfico lleva una contradicción y no puede ser, por tanto, representativo de las preferencias del consumidor de manera racional. La tasa marginal de sustitución y la utilidad marginal. Bueno, como ya decíamos, la tasa marginal de sustitución mide cuántas unidades del bien Y el individuo debe sacrificar para consumir una unidad adicional del bien X. Es la pendiente de la curva de indiferencia en un solo punto. La ecuación general para una curva de indiferencia es U multiplicado por el bien 1 y por el bien 2. Perdón, por el primer punto del bien 1 y donde termina el punto del bien 1. Igual a la constante, donde la constante es una diferencia total de esta identidad, la cual se mide como la alfa de U sobre alfa del bien en el punto 1 multiplicado por la diferencia del bien 1, el cambio que existe, más la alfa de U sobre el alfa de x2, o sea, el segundo punto donde va a terminar, multiplicado por la diferencia que hay en ese punto, y todo esto igual a 0. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo desglosamos la fórmula. Nos dice que al moverse de A hacia B la utilidad permanece constante. Aquí tenemos la misma fórmula explicada anteriormente en la otra imagen, la cual nos dice que la diferencia de U sobre X es multiplicada por el cambio en X, y abajo nos dice como la constante se mantiene igual y la constante es 0, solamente tendríamos que cambiar de signos, donde el alfa de U cambia a negativo sobre el cambio en Y multiplicado por la diferencia de Y esto es igual al cambio en X, y TMS multiplicado de Y, perdón, la tasa marginal de sustitución de Y por un bien de X es igual a la diferencia de Y sobre X igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de y así obtendríamos la tasa marginal de sustitución. Las funciones de utilidad. Estas funciones no son observables, pero sin embargo resultan muy útil analizar las formas particulares que toman estas funciones, ya que nos ayuda a obtener información sobre el comportamiento observado y nos ayudará a resolver problemas si comprendemos las propiedades de cada función. Nosotros vamos a estudiar la Cobb-Douglas, los sustitutos perfectos, complementos perfectos y por último la función CES. En la función Cobb-Douglas genera la forma más conocida de una curva de indiferencia, como lo observamos en la imagen, y tiene la fórmula utilidad es igual a U multiplicado por el bien X y por el bien Y, que esto es igual a X alfa y X beta, donde alfa y beta son constantes positivas. El tamaño relativo de las constantes indica la importancia relativa que les da el individuo a los bienes. Dado que la utilidad es única, suele ser conveniente normalizar estos parámetros, de forma que alfa más beta sea igual a 1. Y como podemos observar en la imagen, todas las curvas son hipérbolas asintóticas, pero nunca tocan los ejes. Y ahora vamos a hablar de los complementos perfectos. Estos son bienes que van juntos, van unidos de la mano, son casi dependientes uno del otro, aunque no siempre es el caso. Y la persona solo podría cambiar la utilidad cuando elija aumentar o disminuir la cantidad de los bienes juntos. No podría aumentar solo de un bien. Pongamos el ejemplo del café y la leche. No podría aumentar el bien del café y dejar la misma cantidad de leche, porque ya no sería la utilidad esperada del individuo. Tendría que aumentar también la leche para que su satisfacción se aumente. Y bueno, las curvas de indiferencia tienen forma de L, tienen un vértice y están dadas por la fórmula utilidad es igual a U por X por Y igual al mínimo de alfa de X y beta de Y. En este caso, alfa y beta son parámetros positivos
Y el operador min significa que la utilidad está dada por el menor de los dos términos entre corchetes. Y no habrá exceso de ninguno de los dos bienes si alfa de x es igual a beta de y. Por lo tanto, y sobre x es igual a alfa sobre beta. Esto muestra la relación fija proporcional que se debe producir entre dos bienes para que las elecciones se encuentren en los vértices de las curvas de indiferencia. Los sustitutos perfectos. Estas son curvas lineales y son generadas por la función de utilidad con la fórmula utilidad es igual a u por x por y igual a alfa de x más beta de y, donde alfa y beta son constantes positivas. Una persona con estas preferencias estaría dispuesta a renunciar a la misma cantidad de y para conseguir una unidad más de x. Esto se da mucho en casos en los que la diferencia radica en la marca de un producto. O algún otro ejemplo podría ser alguna gasolinería. Si tenemos la gasolinera Pemex y la gasolinera del Petro 7, ambas hablando que tienen el mismo precio, para que no influya en la decisión. Le va a dar igual ir a un Petro 7 que a una gasolinera Pemex. Esto es cuando pasa así, y podemos observar en nuestra imagen de los sustitutos perfectos cómo son las curvas. Son líneas que jamás se tocan. Dos bienes con curvas de inferencias lineales, y otro ejemplo podría ser el que viene en la imagen de las monedas de 1 euro y monedas de 50 céntimos, que sería lo mismo cambiar dos monedas de 50 céntimos por una moneda de 1 euro. Y en la otra imagen podemos observar la curva de indiferencia de los complementarios perfectos, donde nos dice que solo escogiendo más de los dos bienes a la vez se puede incrementar la utilidad. De lo contrario, no aumentaría. Y por último hablaremos de la utilidad con CES, por sus siglas en inglés, pero quiere decir de la utilidad con elasticidad de sustituto constante, de sustitución constante, y adopta una fórmula que nos dice que utilidad es igual a u por x por y, que es igual a x de delta sobre delta más y a la delta sobre delta. Esto cuando delta es menor o igual a 1, o cuando delta no es igual y delta no es igual a 0. Si delta no es igual a 0, la utilidad es igual a u por x por y igual a el incremento en x más el incremento en y. Cuando delta es igual a 0, es el caso de los sustitutos perfectos correspondiente al limitante s igual a 1. Esta fórmula es una fórmula general, la cual nos sirve para encontrar las tres anteriores funciones para las curvas. Utilizando solo esta podemos encontrarla, como aquí nos dice, en el caso de los sustitutos perfectos, que corresponde al limitante delta igual a 1. Y el caso de la función Cobb-Douglas corresponde a delta igual a 0. El caso de las proporciones fijas corresponde a delta igual a menos infinito. Es menos evidente, pero también se puede mostrar con un argumento de límites. La función CES permite analizar todos estos casos y muchos intermedios. También nos ayudará a ilustrar el grado de posibilidad de sustitución que se presenta en diversas relaciones económicas. Estas curvas tienen una gran pendiente y se encuentran entre las curvas de Cobb-Douglas y las de proporciones fijas. Con esto terminamos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.